Un querido hermano me decía el otro día que no existe una máquina para hacer corazones al vacío. Y es cierto, no existe esa máquina. Pero ciertamente muchas personas viven cada día tratando de llenar el vacío de su corazón de alguna forma, porque no existen corazones al vacío. Bien lo llenan con psicología, con espiritualidad vana, incluso con el trabajo, incluso con la familia, pero el corazón siempre debe de ser llenado de alguna forma. No puede haber un corazón verdaderamente lleno a menos que estemos en Cristo, a menos que estemos siendo alimentados por medio de su palabra y el fruto del Espíritu esté en nosotros. Y vamos a estar en esta mañana meditando en lo único que puede alimentarnos si estamos en Cristo, que es en la palabra de Dios. Y a medida que celebramos o conmemoramos estas fechas navideñas, remarcamos o viene a nuestra mente la idea de que Cristo es el protagonista de la historia. Los hijos de Dios somos llamados a celebrar esta fiesta que es mundial, pero somos llamados a hacerlo centrados en Cristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Cristo es el centro de todo y por tanto también Cristo debe ser el centro de la Navidad. Recuerda, Cristo nació en Belén, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Su tumba está vacía. Y eso es lo que debemos anunciar siempre, pero aún más si cabe, especialmente en estos días. No debemos de ser influenciados por la sociedad, sino más bien nosotros mantener nuestra mirada en Cristo y apuntar a la sociedad a Cristo. En la época de Navidad recordamos que el Dios infinito y eterno se hizo finito y débil, murió en la cruz, resucitó y un día volverá para traer juicio. Y nadie puede reclamar la atención que solo Cristo merece. Ninguna obra comercializadora, ninguna figura navideña, ningún estándar humano puede reclamar la atención que solo Cristo merece, porque Él es el único protagonista de la historia. Y en esta mañana vamos a estar estudiando que Cristo es el protagonista de la salvación. Cristo es el protagonista de la salvación y vamos a ir a un pasaje muy conocido por todos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, los versículos 18 al 25. Ahí se nos presenta el nacimiento de Cristo. Dice Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora, antes de adentrarnos en el bosquejo que estudiaremos en esta mañana, me gustaría que diéramos un salto en este mismo Evangelio y fuéramos al capítulo 22, versículo 42, porque ahí aparece una pregunta que es clave. Mateo 42, dice el 41, estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta. Fijaos qué pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y esta es una pregunta que formula a los fariseos para probarlos. Pero además es una pregunta que debería hacérsele a cada generación y debería hacérsele a cada persona de cada generación.
de quién es hijo el Cristo. Y en Mateo capítulo 1 vemos que Cristo se presenta como el Mesías esperado. Los 17 primeros versículos nos están apuntando a su genealogía, donde vemos que Cristo es el heredero de la promesa. Él era descendiente de Abraham, descendiente de David. Él había tomado forma humana y era el heredero legítimo para reinar. Pero en estos versículos que hemos leído de Mateo 1, 18 y 25, vamos a ver que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos va a permitir ver la divinidad de Jesús. A medida que vemos estos versículos, vemos la encarnación de Dios. Cómo Él tiene un cuerpo de carne, como el tuyo y como el mío, que permitió que fuéramos librados de la paga del pecado con su muerte en la cruz. Así que los primeros 17 versículos, al ver la genealogía, su árbol genealógico hasta llegar a la persona de Jesús, nos lleva a mostrarnos la humanidad de Cristo, su derecho legítimo a reinar. Pero en estos versículos 18 al 25 nos muestra que el nacimiento de Cristo fue sobrenatural, fue virginal. Y esto es porque Él es Dios. Y esto nos lleva a una conclusión capital, una conclusión fundamental que debe estar grabado a fuego en tu corazón, en tu mente. Y es que Jesús es Dios hombre. Completamente hombre y completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y es que si Jesús no fuera 100% Dios, jamás hubiera conquistado la muerte, jamás hubiera vencido el pecado. Y es importante conocer esta doctrina. Es algo que debemos conocer, predicar y anunciar, porque el nacimiento de Cristo, la forma virginal del nacimiento de Cristo, es esencial para nuestra fe. Porque en el nacimiento de Cristo no participa ninguna simiente corruptible. La simiente corruptible no estaba en Él, como en ti y en mí sí está, sino que Él nació de una simiente incorruptible. Por eso afirmamos que Él es el Cordero sin mancha, el único Cordero sin mancha. Por eso Él pudo ser el único sacrificio aceptado por el Padre. Por eso solo Él puede librarnos del pecado. Jesús es Dios en un cuerpo de carne humana. Y es importante enfatizar esto, porque aún hoy, en el año 2024, casi 25, hay gente perversa que llega a afirmar, bueno, sí, Cristo existió, pero era un ser espiritual. No tuvo una forma humana como la tuya y como la mía, porque de ser esto así no hubiera aguantado todo lo que padeció. Así que el hecho de que solo fuera un ser espiritual explicaría la idea de todo lo que soportó y de cómo hizo todo lo que hizo. Ahora, esto es una herejía, 100%. Recuerda, 1 de Juan capítulo 1, empieza ahí a escribir el autor y dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos palpado con nuestras manos. Está Juan escribiendo y dice que él mismo fue testigo ocular de la persona de Cristo. Así que no fue un ser espiritual, fue totalmente hombre. No fue una apariencia, sino que desde el momento de su nacimiento, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, tomó forma humana. Y esto es tremendo. ¿Recuerdas Colosenses 2:9? Dice que en él, en esa persona, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta palabra plenitud nos da la idea de un vaso que está lleno hasta el colmo, al punto de que si cayera una gota más de agua, esto rebosaría. Así es Jesús Dios, 100% hombre, 100% Dios. Toda la esencia de la divinidad estaba dentro de un cuerpo humano, 100% hombre, 100% Dios. Ahora el Señor Jesús hizo muchas cosas sobrenaturales. Su propia resurrección entre los muertos fue algo sobrenatural. Su propio ministerio en la tierra fue sobrenatural. Recuerda, calmó la tempestad. Los vientos, el mar le obedecían. Él sanó enfermos. Él resucitó muertos. También su nacimiento, como estamos viendo, fue algo sobrenatural. Jamás alguien en la humanidad había nacido de una simiente corruptible, de una simiente incorruptible. Sin la simiente del pecado esto nunca había sucedido y nunca sucedió después.
Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Esto es lo que en teología se conoce como unión hipostática. Dos naturalezas se mantienen plenamente en toda su esencia. Jesucristo nunca dejó de ser Dios y nunca dejó de ser hombre. Dos naturalezas, hombre y Dios, completas y permanentes. Recuerda Filipenses 2, 5 al 7, donde se nos cuenta esta encarnación de Cristo. Y ahí en el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. Esa palabra ahí es kenosis. Y podríamos pensar, bueno, es que en el momento de despojarse, se vació de su divinidad. Pero esto jamás sucedió. Siempre fue Dios y siempre fue hombre. Y en ese texto, en el griego, hay una serie de oraciones subordinadas. Una oración subordinada es una oración que depende completamente de la anterior. Y si le preguntáramos a cada frase, bueno, ¿cómo sucedió esto? Entonces nos daría la respuesta. Y en los términos de Pablo en Filipenses 2 podríamos preguntar, bueno, ¿cómo se despojó a sí mismo? Tomando forma de siervo. ¿Cómo tomó forma de siervo? Hecho semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo semejante a los hombres? Humillándose a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la kenosis, esto es la grandeza de la encarnación, que a su perfecta naturaleza divina añadió la naturaleza humana. Jamás dejó de ser Dios, ni perdió sus atributos. Y todo esto pasó en el momento de su nacimiento. Y aquel que nació ahí fue un hombre que lloró, un hombre que tuvo hambre, un hombre que se compadecía de otros. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, la primera de ellas, que así podría morir en la cruz. Si no hubiera tomado forma humana, no hubiera podido ser el sacrificio único, perfecto y suficiente para nuestro pecado. Se constituyó en un sacerdote humano que podía representarnos en aquella cruz. Él, como sacerdote, obedeció donde el otro sacerdote o representante, recuerda, Adán, desobedeció. Ahora el Adán postrero, Cristo, nos representa en obediencia. Además, recuerda que el hecho de que tuviera forma humana le permitió ser tentado en todo, pero sin pecado. De tal forma que ahora puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos. Tenemos un abogado perfecto. El hecho de que tuviera forma humana hace que tengamos un ejemplo perfecto de vida. Ahora, con esto en mente, vamos a su nacimiento que hemos leído en Mateo capítulo 1 y vamos a ver 3 aspectos del nacimiento de Cristo que nos llevan a considerar que Cristo es el protagonista de la salvación. 3 aspectos del nacimiento de Cristo que nos llevan a considerar que Cristo es el protagonista de la salvación. El primero de ellos está en el versículo 18, y es que su concepción asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Mira, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, el resumen de este versículo es que María había quedado embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos humanos sería inexplicable. Pero en términos bíblicos quiere decir que no había una simiente humana, como hemos dicho, sino que su concepción, su embarazo, fue por obra del Espíritu Santo. Y empieza ahí, y el nacimiento, esa palabra que aparece ahí es la misma que la palabra genealogía que aparece en el 1:1, y dice que fue así, o fue como sigue, dice el versículo 18. Entonces, no hay otra forma. No tenemos que adaptar la ciencia a lo que dice la Biblia. No tenemos que inventarnos historias paralelas para demostrar la Biblia, sino que la Biblia es rotunda. Es como Génesis 1, en el principio Dios creó. No tenemos que demostrar que Dios creó el universo. Partimos de la premisa de que Dios creó el universo. Misma idea aquí, esta es la forma, fue como sigue, fue así, no hay más.
Y en este versículo aparecen dos personajes. Ojo, dos personajes que sin duda no son los protagonistas de la historia. Aparece María y aparece José. De María no sabemos mucho. Sabemos que vivió ahí en una zona de Nazaret, que mayormente era pobre y que tenía una hermana que luego estaba ahí a los pies del Señor Jesús en la cruz. Pero sabemos algo acerca de su carácter. Mira, ve un poco más adelante al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Lucas 1, los versículos 35 al 38 nos dan una marca de cómo era María. Perdón que miro Marcos, Lucas 1. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Fíjate el carácter de María, versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo nos dice mucho del carácter de María. Era una mujer que estaba sometida a la palabra de Dios, sometida a la voluntad de Dios, y además era una mujer de fe. Imaginaos esto con alguna de vosotras, lo digo con cariño. Pero mira la respuesta que da María. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Como se dice en esta tierra, es que ni rechistó. Ahora, ¿qué sabemos de José? Bueno, sabemos que era un carpintero, que era trabajador, y además sabemos que en ningún momento se le presenta como padre. Pero sabemos algo de su relación con María. Y este versículo ha dado mucho de qué hablar, porque el versículo dice que estaba desposada con José. Bueno, veamos esto. La tradición judía, la tradición de la antigüedad establecía una norma que desde el momento que se unían dos personas, pasaba un periodo de 12 meses en las que estas personas no se podían encontrar en el acto físico, en el acto sexual del matrimonio. Desde el momento que se unían hasta que pasaban 12 meses. Y en esta situación intermedia, ya unidos, pero sin haber tenido contacto sexual, se encontraban José y María. Era como una especie de promesa, una especie de contrato, una especie de compromiso que se establecía entre los dos, de tal forma que uno podía así demostrar respeto y demostrar su limpia vida anterior. Y en esa situación se encontraban. El matrimonio en ellos aún no había sido consumado. Estaban unidos, pero no se había consumado. Y dice ahí el versículo, antes de que se juntasen, antes de que hubiera cualquier acto físico, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La concepción fue obra del Espíritu Santo, y esto es esencial. Porque su concepción, que fue apartada de cualquier simiente humana, corruptible, pecaminosa, asegura que el que iba a nacer, que Cristo es el protagonista de la salvación. Ahora veamos en segundo lugar, en los versículos 19 al 23, cómo la explicación que se da aquí, esa explicación, asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Bueno, imaginaos José, fíjate, versículo 19. Y José, su marido, siendo un hombre justo, un inciso aquí, José era bueno. La Biblia lo define como justo, y pocas personas son definidas así en la Biblia, en el sentido de que era una persona justa, una persona ejemplar. Y dice el texto, su marido, recuerda, no era su novio, estaba en ese punto que hemos visto anteriormente. Y dice que no quería difamarla y que quiso abandonarla en secreto. Quiso dejarla en silencio, sin hacer ruido. Piénsalo, él se entera
de que María había concebido y él no sabía de qué forma. Y él se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ser que una mujer, María, que es una mujer buena, pero con la que yo no he hecho nada, ahora esté embarazada? Pero gracias a Dios que el Señor trajo claridad en medio de todo esto. Y ahora en los versículos, desde el 20 en adelante, vemos la aclaración. El Señor aclara todo esto y fíjate lo que dice el versículo 20. Mientras pensaba en esto, es decir, aún no la había dejado, él no la había dejado, estaba pensando en dejarla, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. De otra forma, el ángel se le acerca y le dice: José, mira, te comprendo, pero no temas, porque lo que hay en ella no es de una simiente corruptible, sino que es del Espíritu Santo. Y te voy a explicar, José, el porqué de esto, versículo 21. Fíjate, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Jesús puede salvar. Ninguna otra persona puede salvar al pecador aparte de Cristo. Entonces te la aclaro, José. Esa simiente que hay en María es una simiente sin mancha, es perfecta, es una simiente incorruptible que va a venir para salvar al pueblo de sus pecados. Bueno, ¿y por qué era esto? ¿Por qué iba a pasar esto? Porque era tremendamente necesario. Romanos capítulo 3 dice que toda la humanidad es pecadora, que aún se han hecho inútiles, que están desviados. Y dice Romanos 3:23 que están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2 dice que por naturaleza no es que seamos buenos, sino que por naturaleza somos hijos de la ira. Lo mismo que los demás, es una situación generalizada, que estamos esclavizados bajo la influencia de Satanás. Así que por esto, José, es necesario que Dios se encargue. Es necesario que Dios tome forma humana para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es necesario que venga y María dé a luz de una forma tan sobrenatural y perfecta. Además, José, este que va a venir a reinar, va a padecer muchísimo. Va a sufrir lo indecible. Va a ser maltratado, burlado y va a morir de una forma horrenda en la cruz. Una muerte que, aparte de ser tremendamente dolorosa, estaba reservada en aquel tiempo para lo peor de la sociedad. Y así va a morir. Pero gracias a eso, gracias a esa muerte, gracias a que va a derramar hasta la última gota de su sangre, el Dios perfecto, el Dios encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío, gracias a que sufrió, a que padeció dolor, gracias a todo eso, es que ahora podemos ser justificados. Es que ahora tenemos redención, perdón de pecados y podemos ser reconciliados con Dios. Esto es tremendo. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, imputados, cargados ahí en aquella cruz, en ese madero, en esa obra de Cristo en la cruz. Esa es la grandeza del Evangelio. José, esto que va a nacer y que está en el vientre de María no es de una simiente humana. El que va a nacer ahí va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y solo en Jesús hay salvación. Recuerda Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que esté aquí en esta tierra por medio del cual podamos ser salvos. Y vas a llamarle, José, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa este nombre, Jesús, Salvador. Ahora los versículos 22 y 23 nos dan luz a nosotros como lectores.
y nos muestra la conexión que hay entre eso que estaba pasando con el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la promesa de Dios. Fíjate, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bueno, aquí está citando Isaías 7:14. Y lo que está pasando aquí es que ya desde la antigüedad el profeta Isaías anunció que esto iba a suceder. Y esta es una prueba más de que Dios cumple sus promesas. Esto que vemos aquí es una promesa cumplida. Algo que se dijo que iba a suceder, que se anunció que iba a pasar y que finalmente pasó. Igual que el Señor anunció su muerte y finalmente pasó. Igual que el Señor anunció su resurrección y finalmente pasó. Igual que el Señor prometió cielos nuevos y tierra nueva para cada uno de sus hijos, y queridos hermanos, esta es una promesa fiel y va a acontecer. Igual que el Señor prometió juicio y castigo eterno para todos aquellos que no son sus hijos y rechazan la cruz de Cristo, esto también va a suceder. Ahora, esto estaba mostrando el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Fíjate, versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esto es lo que iba a pasar. Y dice: y pondrás por nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la traducción? Dios con nosotros. Así que no es un ser extraño, no es algo tremendamente distante, sino que es el mismo Dios en forma humana. Es el mismo Dios añadiendo su naturaleza humana. Es el Dios hombre. Esta explicación es tremenda, porque nos permite unir, vincular, encuadrar, encasillar el perfecto plan de redención que tiene en su momento culminante en la persona de Cristo, en su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Esta tremenda explicación, esta aclaración, asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Ahora, por último, versículos 24 y 25. La consumación asegura que Cristo es el protagonista de la historia. Lo que pasó, cómo se consumó, cómo acabó esto, asegura que Cristo es el protagonista de la historia. ¿Y qué pasó? Que lo que dijo que iba a pasar, pasó. Fíjate, versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Bueno, José tampoco rechistó, aceptó, y no intimó, no mantuvo relaciones sexuales hasta que Jesús, el Hijo de Dios, nació. Y cuando nació, le puso por nombre Jesús. Ahora, ¿este versículo está diciendo que Jesús no tuvo hermanos? Bueno, no está diciendo eso. ¿Tuvo Jesús hermanos? Sí. Juan 7 habla de esto. Claro que los tuvo, pero fue fruto de relaciones sexuales lícitas dentro del matrimonio, pero posteriores al nacimiento del Mesías. Así que lo que aquí pasó fue un nacimiento virginal consumado. La Virgen, en su estado de virginidad, dio a luz a un hijo. Fue cumplido conforme estaba establecido. Y esa consumación, el hecho de que fuera así, el hecho de que sucediera conforme Dios lo había establecido, es lo que asegura que Cristo es el protagonista de la salvación. Y así nació Jesús, el Mesías, nuestro Redentor. Ese que estaba naciendo allí no era cualquiera, no era de una simiente pecaminosa, sino que de una forma gloriosa, perfecta, sobrenatural, por medio del Espíritu Santo,
se concibió a Dios en forma humana. De tal forma que una vida libre de pecado, una vida libre en su simiente, Él no estaba bajo ese paraguas de por cuanto todos pecaron. Ahí estamos tú y yo, pero no estaba la simiente incorruptible de Cristo. Y gracias a que nació de esa forma, gracias a que tomó forma humana, es que se pudo constituir en representante sacerdotal de cada una de las personas que han de ser salvas. De esa forma, Él muere en la cruz para que hoy nosotros podamos tener libertad, para que estemos liberados de la paga del pecado, que no es cualquier cosa, recuerda, la paga del pecado es muerte. Ahora, gracias a todo esto, tenemos el abogado perfecto, el gran sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. El nacimiento virginal de Cristo es capital. Celebrar el nacimiento de Cristo es capital, es importante, porque cuando vemos y entendemos esta realidad de la encarnación de Dios, de esta forma, vemos que realmente el sacrificio en la cruz pudo ser aceptado por Dios. Cualquier otra forma pecaminosa quedaría invalidada. Tenía que ser el Cordero sin mancha que cargara con nuestro pecado en aquella cruz. Y pensar en esto nos lleva a adorar a Dios, nos lleva a alabarle, porque aun siendo nosotros míseros gusanos de la tierra, gracias a Jesús, a Cristo, a su obra en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. Recuerda, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro. Y cuando leemos la Biblia, que espero que la leamos, a veces podemos pasar por alto sin querer algunas cosas, pero nunca debemos pasar por alto el mensaje de la gracia, que a fin de cuentas es el corazón de la historia de la humanidad. Y sí, queridos hermanos y amigos, se trata de un mensaje de gracia, de la gracia de Dios para con nosotros, porque podemos recibir algo que no merecemos en absoluto. En su misericordia, Dios haciendo por los pecadores lo que ellos no pueden hacer para sí mismos. En su misericordia, en su gracia, Dios reparando vidas quebrantadas, vidas destrozadas y dando vida a aquel que está espiritualmente muerto. Si no tienes a Cristo, siento decirte que tienes un vestido naranja, un mono naranja, estás en el corredor de la muerte, estás abocado a la condenación eterna. Pero en Cristo hay una salida. En Cristo está la salida, la vía de escape, la única forma para ser librado de la paga de la muerte, de la paga del pecado, que es la muerte. Por eso Cristo vino, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por eso afirmamos que Cristo es el protagonista de la salvación. Y esta gracia, que fue manifiesta en su nacimiento, está vigente hoy en día. Jesucristo sigue salvando personas hoy en día. Porque ningún pecado, sin que importe cuán horrendo sea, pone a los pecadores fuera del alcance de Dios. Hebreos capítulo 7, 25 dice que Jesús, solo Él, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y no hay otra forma, solo por medio de Cristo, salvo una vez, salvo para siempre. Aún hoy Cristo es el único camino de salvación. Aquel que estaba naciendo en Belén es el único camino provisto por Dios en el año 2024 para ser salvos. Cristo y solo Cristo es el protagonista de la historia. Él es el único que puede transformar radical y completamente tu vida. Ojalá tengamos esta realidad en mente a medida que nos adentramos en estas fechas
navideñas. No perdamos la perspectiva de aquello que recordamos. Que vivamos vidas cristocéntricas y recordemos cuál era nuestra condición antes de ser salvados por la gracia de Dios. Y aprovechemos también este tiempo para predicar, para anunciar el verdadero mensaje de la Navidad. El único mensaje que puede transformar vidas, que puede cambiar radicalmente personas. Y vivamos agradecidos a Dios por el perfecto plan de redención, que es perfecto desde el inicio hasta el fin, y que tuvo su momento culminante con la venida de Cristo y su obra en la cruz. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo,